¿Es efectivamente el primer gobierno no peronista que logra terminar su gestión en tiempo y forma y cumplir con la alternancia de vida de los últimos 100 años o por lo menos de los últimos 91 años? ¿O no están así? Estamos con el hombre que pueda responder esto, el historiador, investigador principal del CONICET, Luis Alberto Romero. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por estar aquí. Bueno, la primera cuestión se ha convertido en casi una especie de eslogan de campaña del perdedor en las elecciones, pero que cumple un rol institucional de terminar un mandato de gobierno en tiempo y forma. Efectivamente, ¿este es el primer gobierno que lo logra, el primer gobierno no peronista que logra terminar un mandato? No, la frase tiene varias pequeñas trampas y un error garrafal y que significa un lapsus digno de Freud. A ver. Porque en el año 1938, el presidente Justo, que era un presidente constitucional, transmitió el mando al presidente Ortiz, también electo. Y es asombroso cómo ha pasado de largo esta elección en esos 90 y pico de años que se mencionan, ¿no? Digo lo del lapsus porque todo ese periodo, incluida esta elección, la elección del 37 y la asunción de Ortiz, desde 1943, desde la época del gobierno militar de la Revolución del 4 de junio del 43, fue caracterizado con una frase que se hizo muy famosa como la década infame. Claro. ¿No? Entonces se supone que aparentemente que en la década infame no puede haber habido algo loable como es una transmisión constitucional. Y esto, si me permite especular un poquito, en el ámbito en el cual ha tenido un gran desarrollo y ha terminado imponiéndose es en el ámbito de la cultura peronista, la cultura nacional y popular del peronismo, y finalmente se ha instalado en el sentido común, ¿no? Y ahí es mi asombro. La idea de que durante la década infame no hubo gobiernos constitucionales, esa es la idea. De lo que se acusa al presidente Justo es de haber practicado fraude en la elección del 37, con lo cual se ve que esa idea de que es una elección fraudulenta ha terminado sacándola de un registro que es un poco distinto, que es el registro de cuando termina un gobierno constitucional y empieza otro gobierno constitucional, ¿no? Ahora, tengo varias preguntas ahí. Esto de los 100 años o de los 91 años se estarían datados en 1928, con el gobierno de Alvear, como último cierre que respeta digamos, en tiempo y forma un mandato. Eso efectivamente sucedió así. Eso sucedió así, ¿no es cierto? Ahora, yo diría, la frase un gobierno no peronista, bueno, no sé si es muy pertinente porque incluye 91 años y el peronismo empezó un poco después, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así como se eligió el 28, se podría haber hablado de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Claro. Pero para que la comparación tuviera sentido, habría que hacerlo a partir del año 46. Del primer gobierno del general Perón. Del primer gobierno de Perón, sí. Ahora, lo que usted dice de Justo es que se lo incluye dentro de un paraguas de tiempo que, según la mirada peronista, sería una especie de dictadura donde dictadura no. Habitualmente lo que se lo denomina la restauración conservadora o el periodo fraudulento, ¿no? Y entonces todo lo que tenga que ver con elecciones y representación y vigencia del orden constitucional está degradado por ser todo ello fraudulento. ¿No hay un problema de origen en esa presidencia de Justo por estar en este marco? En realidad la elección que ganó Justo como presidente en el año 31 no fue particularmente fraudulenta, básicamente porque no necesitaba hacer fraude debido a que el principal partido opositor, que era el radicalismo, se había abstenido. Se había abstenido porque la candidatura que presentó el radicalismo, que era la de Marcelo de Alvear, fue objetada debido a que, habiendo terminado Marcelo de Alvear en 1928, algunos interpretaron que hasta 1934 no estaba habilitado. Es un razonamiento un poco especioso porque en el medio hay un golpe de Estado. ¿Contra quién es el golpe de Estado? Contra Irigoyen, que ganó, ¿no es cierto? Pero ese no es una falla de origen para el gobierno de Justo, ¿no sería Justo como una especie de Yanín Áñez en Bolivia? No. Justo
Estoy hablando estrictamente en términos constitucionales. Después las relaciones de Justo con Uriburu sería otra historia, ¿no? Pero es como decir que sería como decir que el presidente Frondizi tenía una falla de origen porque antes que de él estuvo la Revolución Libertadora. Y el peronismo, ¿no?, estaba proscripto, ¿no es una falla de origen? Esa de la proscripción es otra historia, ¿no es cierto? Yo diría que si nos ponemos muy estrictos, fallas de origen, fallas o fallitas, todos tienen, ¿no? Siempre hay algún argumento, pero lo interesante es que el gobierno se ha centrado en un punto, que es la transmisión de un gobierno constitucional a otro. Y en ese punto se olvidaron de una. Y mi idea es que se olvidaron de una, porque ese sentido común sobre el cual machacó el peronismo, que insistía, nosotros vinimos a regenerar la nación corrompida por los conservadores, etcétera. Ese sentido común llegó hasta la cabeza del señor que desde alguna oficina vinculada con el PRO imaginó esa frase, ¿no? Lo cual es el triunfo total de esta idea, porque es una frase destinada a marcar diferencias con el peronismo, finalmente termina cayendo en esta visión de que la década del 30 fue toda ella mala y en consecuencias no puede estar en una historia de la democracia. Ahora, como bien señalaba usted, Frondizi, después Ilia, más adelante, tienen de alguna manera el mismo problema, esta falla de origen porque el peronismo estuvo proscripto en todo ese periodo. ¿Eso no lo hace menos democrático a un gobierno para lograr construir una serie democrática consistente? Sí, digamos, yo diría que en términos de análisis histórico sí, pero esto es una cosa mucho más específica. Hubo elecciones, concurrieron distintos partidos políticos, los que concurrieron no objetaron nada y ganó uno, ¿no? La falla es menor que el hecho bastante notable de que un gobierno militar transfiere el poder a un gobierno civil. Claro, es decir, que bueno, entonces 1928 no sería la datación correcta, sería en tal caso el gobierno, después del gobierno de Justo, de alguna manera, como último presidente que termina su mandato. Claro, la primera presidencia donde hay transferencia después de esa es la de Perón entre el 52 y el 55. Sí, claro, el segundo mandato de Perón. Y luego recién en el 89. Claro. Ahora, otros lo que señalan es esto que usted decía de que, bueno, el peronismo surge en la década del 40, de manera que retrotraerse a 1928 y hablar de que ningún gobierno, el primer gobierno no peronista no tiene mucho sentido. ¿Usted acuerda con esa idea? Sí. Yo creo que para que quede claro tendríamos que computar las cosas desde 1983, que cuando el país se normaliza democráticamente y están todas las cosas, diríamos, ordenadas, legalizadas y legitimadas. Ahora, si vamos a 1983, hay quienes señalan que la presidencia de Alfonsín en realidad terminó en tiempo y forma, porque por unos meses, por una cuestión formal, no se entrega exactamente en diciembre. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo diría eso, diría que no hay que darle una significación extraordinaria al hecho de que haya adelantado la elección. Sí es interesante para explicar el final de un gobierno que en ese sentido es bastante parecido o pudo haber sido parecido a la situación del actual, que ante la perspectiva de un cambio de orientación política, porque viene el partido opositor, se produce un descalabro financiero, ese descalabro financiero se convierte en un descalabro político, yo diría con una diferencia interesante, ¿no? Que es que Menem, cuando ganó, la elección se hizo con mucha anterioridad. 7 meses, creo que. Se hizo en mayo y la transmisión era en octubre. Menem ganó con la consigna de la revolución productiva y el salariazo. Y eso es lo que se llama los mercados entendieron. Y entonces hubo una gran fuga al dólar y eso agudizó la hiperinflación. Y el gobierno de Alfonsín intentó que Menem dijera algo sobre qué cosa iba a hacer en su nuevo gobierno, como para que cesara esa incertidumbre. Menem decidió no hacerlo y agudizar la crisis como para crear una mejor situación en el momento de llegada. Más margen de acción. Más margen de acción, ¿no? Y esto es lo que muchos supusimos que podía ocurrir
desde la elección del 27 de octubre Ahora, y no ocurrió. Claro, no ocurrió. No ocurrió. Ahora, Luis Alberto, en relación a ese momento de Alfonsín a Menem, la idea de que se puede considerar que terminó en tiempo y forma porque la anticipación es por unos meses, ¿no es una idea que de alguna manera le baja el precio al orden constitucional y una transmisión ordenada? Porque tiene que terminar antes por una crisis, no necesariamente política, pero sí económica que impacta en lo político. Sí, pero se puede poner en la cuenta de la famosa transición democrática, ¿no? Que es algo que se decía mucho cuando Alfonsín empezó su gobierno, este va a ser un gobierno de transición, luego el propio Alfonsín dejó de decirlo, pero si lo pensamos como un gobierno de transición que todavía tuvo que aguantarse una especie de levantamiento militar, varias cosas del viejo mundo que no terminaban de desaparecer, bueno, esto forma parte de eso, ¿no? De esas características, de esas características. Claro. No creo que eso cambie mucho la legitimidad ni de un gobierno ni de otro. Si vamos al gobierno Digo, finalmente Alfonsín le puso la banda a Sí, Menem, sí, no hubo una interrupción constitucional, ni un golpe de Estado, ni nada. Si vamos al gobierno de la Alianza, que sí termina en el medio de una crisis muy complicada, con muertos además, y con un mandato muy corto, un cumplimiento de mandato muy corto, eso ¿cómo lo interpreta? Porque en esta lectura de que Cambiemos sería el primer gobierno no peronista que termina un mandato de gobierno, sobrevuela o está tácita de alguna forma la idea de que hay una responsabilidad del peronismo en la no terminación de los gobiernos no peronistas, ¿no? Ese gobierno de la Alianza termina, si es efectivamente un desorden constitucional, ¿y hay alguna responsabilidad del peronismo en esa situación? Bueno, creo que hay dos argumentos que en realidad podrían juntarse, pero no, porque uno es la responsabilidad del peronismo en el fracaso de un gobierno electo, y el otro, el inverso, es la incapacidad de los gobiernos electos no peronistas para llegar normalmente al fin del mandato, ¿no? Y las dos cosas son perfectamente defendibles, ¿no? Ahora, lo que pasó en 2001 todavía es bastante oscuro, porque por un lado está el detonante de la crisis. Es una crisis curiosa porque en 1999 todo el mundo sabía que la convertibilidad estaba agotada, pero por algún motivo muchísima gente confió en que De la Rúa iba a lograr el milagro de salvar ese escollo, ¿no? Y bueno, eso le permitió gobernar durante 2 años, pero a la vez le impidió enfrentar la realidad de que esa convertibilidad había que salir de ella, ¿no? De modo que hay un detonante económico, que es esa carga que se acumula en los años anteriores y le toca, desgraciadamente, al presidente posterior, ¿no? Esa injusticia del destino, diríamos, ¿no? Pero luego está el hecho de que el gobierno de la Rúa fue particularmente desafortunado en el manejo de la crisis, diferencias internas, escasa capacidad del presidente para tomar decisiones, ¿no? ¿Y hubo alguna influencia de cierto peronismo impactando, impulsando, la salida de poder de la Rúa? Bueno, esa es la cosa. Eso es algo que no está muy aclarado, pero se sospecha que hubo un acuerdo entre Duhalde y Alfonsín para poner fin a esa situación. Lo cual es feo de decir porque primero Alfonsín y luego Duhalde han entrado en la categoría de las pocas personas rescatables de nuestra historia política, y queda feo decir que estuvieron promoviendo un cambio de gobierno, ¿no? Yo estoy seguro que Alfonsín diría, bueno, esa era mi responsabilidad y yo tenía que asumir que esto no daba para más y que había que cambiarlo, la famosa ética de la responsabilidad. Pero aún así no es lindo decirlo, ¿no? Pero sí abreava la teoría de que no pudo terminar un gobierno no peronista su mandato, digamos. No, eso es indudable, ¿no? En ese caso es indudable. El problema es de quién es la responsabilidad, si es de la crisis que se lo llevó todo por delante o fue de la especie de vacío de poder que se los encontró distintos de la actores Rúa, tienen que nadie le contestaba, nadie, ¿no? Y finalmente llegamos a este gobierno. ¿Hay algo especial para atribuirle a esta alternancia
comparada con las otras alternancias que ha habido a lo largo de la Argentina, por lo menos de los últimos 91 años? Bueno, quizás en primer lugar la normalidad, ¿no? Esto de que no ocurriera ningún desbarajuste es mérito de las dos partes, ¿no? Claro. ¿no? Y no porque faltaran, no le digo ocasión, porque la ocasión está dada por la incertidumbre económica, sino también seguramente interesados de un lado y de otro en llegar a ese final, ¿no? Yo recuerdo que hace 2 meses el comentario era, bueno, lo van a obligar a Macri a llegar escupiendo sangre por la boca, ¿no? O lo van a obligar a anticipar el fin del gobierno, ¿no? A principios de octubre, en una actividad que yo organicé, vino un viejo dirigente peronista que fue muy importante en tiempos de Menem, y arranca diciendo, este gobierno tiene que entregar el poder ya mismo, claro, porque es insostenible. Bueno, se sostuvo, ¿no? Y lo curioso es que, en cambio, el que terminó, diríamos, un poco desvalorizado por el proceso previo ha sido Alberto Fernández, que fue sometido a un proceso de esmerilado impresionante, ¿no? Pero se llega en tiempo y forma como nunca antes en los últimos 91 años. Y bien parados los dos, diría. Claro. ¿Y es un mérito solo de Cambiemos? No. Es un mérito de la sensatez, digamos, en una época en que escasea, claro, ¿no? Es de los dos. Bueno, muy interesante para ordenar y efectivamente marcar cronológicamente cuándo hemos logrado esta alternancia normal. Parece que esta es una excepción en la larga historia de 91 años, ¿no? Sí. Con este grado de, bueno, no hay vicios de origen, gobiernos elegidos democráticamente en tiempo y forma y en esta sensación de normalidad. Sí, yo diría que para construir una historia de progreso y avance es una de las pocas cosas que tenemos. Claro. Es esto, ¿no? Este es un hito interesante. Sí. Muchas gracias, Luis Alberto Romero. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.